Muy buenas amigos, les saluda Fernando Vargas desde Belén Digital. Hoy nuevamente con el programa del Florense TV, con la compañía de don Fernando Berrocal, exministro de Seguridad y sin duda una de las figuras dentro del Partido de Liberación Nacional. Vamos a ir un segundo a la intro y ya casi retornamos. Buenas noches. Grupo Informativo El Florense y Belén Digital tiene el gusto de presentar El Florense TV. Bajo la dirección de Alberto Salazar, trataremos temas de actualidad con nuestros invitados. 60 minutos transmitiendo el acontecer nacional a través de la señal de belendigital.net. Grupo Informativo El Florense, formando opinión por el rescate de los valores de la gran familia costarricense. Grupo Informativo El Florense y Belén Digital aclaran a todos nuestros televidentes que no se hacen responsables de las manifestaciones, opiniones y comentarios que los entrevistados o participantes emitan en su condición personal. De igual forma, los participantes son advertidos de nuestra censura previa. Buenas noches amigos de Belén Digital y del Florense TV. Alberto Salazar les saluda en esta noche y le damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta todos ustedes a través de esta señal vía internet. Para nosotros en nuestro tercer programa ya, pues la verdad es un gusto poder llevarles a ustedes información que les ayude a formar opinión en un país que necesita de la ayuda de todos nosotros. Hoy estamos en compañía de Luis Zárate, periodista del periódico El Florense, y de don Fernando Berrocal, amigo de este medio de comunicación, al que le agradecemos enormemente el acompañarnos. Antes de iniciar con los temas que tenemos para el día de hoy, queremos recordarles que el día de mañana vamos a tener ya 10,000 ejemplares del periódico El Florense a su disposición. Mañana, y también a través de nuestra página en Facebook, la edición digital, para que ustedes la puedan visitar. También recordarles que este programa cambia de horario a partir de esta semana. Hoy es el último día que lo hacemos los lunes a las 8 de la noche, para programarlo los viernes de 6 a 7 de la noche. Recuerden, viernes de 6 a 7, el Florense TV, con el acontecer político de la provincia y de nuestro país. También avisarles que a partir de este jueves en 8 iniciamos con la revista El Florense, también acá por www.belendigital.net, donde vamos a tener como primer invitado al licenciado Juan Rafael Zavala, hablando de temas legales, consultorio legal. Háganos sus consultas, qué quiere usted saber. Y en nuestra segunda edición con la psicóloga Angélica Arias, también hablando en este primer programa sobre temas de sexualidad y familia. Estos programas con el fin de que usted se informe, pero que participe, que nos diga qué es lo que usted quiere saber, cuáles profesionales quiere que invitemos. Recuerde, El Florense trabajando para que usted se informe y forme opinión. Don Fernando, buenas noches y gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias, Alberto, y un gran gusto de estar aquí en este programa del Florense con mi amigo periodista Luis, y sobre todo de estar aquí con la comunidad del Cantón de Belén, totalmente a la disposición de ustedes para lo que quieran, para que hablemos de los temas con toda amplitud, con toda libertad. Nada más tienen que preguntarme y contestamos con el mayor gusto, de verdad, y un gran saludo a toda la comunidad de Belén. De parte del Grupo Informativo Florense, agradecemos a Fernando Berrocal, a don Fernando Berrocal, por estar aquí hoy. Don Fernando ha sido ministro varias veces, primero en la administración Monge Álvarez, del 82 al 85 fue ministro de la presidencia, luego en el segundo gobierno de Óscar Arias, en el año 2006 a 2008, fungió como ministro de Seguridad Pública. También ha ostentado cargos en la Organización de las Naciones Unidas en New York, y también ha sido miembro y presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Actualmente Fernando es asesor en asuntos de seguridad
Y justamente esos son temas que vamos a tratar hoy. Vamos a hablar un poco de lo que es política actual dentro de lo que es este nuevo proceso que ya se empieza a armar con miras a las elecciones del 2014. Y también hablar un poco, don Fernando y don Alberto, de lo que es temas de seguridad, lo que son temas de narcotráfico, que ahora están muy a la orden del día. Hablar un poco también de seguridad ciudadana, que don Fernando es experto en estos temas. Y yo quisiera empezar este programa el día de hoy, pues con actualidad, algo reciente, Alberto, que apenas viene sucediendo, amigos. Y es que apenas hace unas horas se nos informó que alias Palidejo, narcotraficante ligado con el asunto del asesinato de este cantautor argentino el año pasado, pues ya fue apresado en Colombia. Y justamente esto que estamos viendo y que estamos viviendo, pues es parte de las redes de narcotráfico que se extiende a toda Centroamérica. Y vamos a empezar por esos temas, don Fernando, ¿le parece? Narcotráfico. ¿Qué tan arraigado está este tema aquí en nuestro país del narcotráfico? ¿Y cuál es la mejor forma de combatir el narcotráfico a nivel de política de gobierno? A mí me parece, Luis y Alberto y los que nos escuchan, que esta captura del señor Jiménez, alias Palidejo, en Colombia, que se suscitó en las últimas horas, pone de manifiesto algo que es fundamental para entender el problema del narcotráfico, y es que es un fenómeno transnacional. O sea, no existe absolutamente ninguna posibilidad de que un país aisladamente pueda enfrentarse al fenómeno del narcotráfico. Hay que verlo en esta perspectiva transnacional. Por eso hay que poner en contexto la realidad, ¿no? El mundo podría ser de otra forma, pero es como es. La droga se produce, se cultiva, se produce fundamentalmente en Perú, en Bolivia y en Ecuador. Y Colombia es el centro que articula todo, digamos, este grupo de países productores entre los países andinos en el sur. Y luego está este corredor de Centroamérica, que es a través del cual pasa el 90% de la droga, de la cocaína que va hacia los Estados Unidos, buscando llegar a México y por la vía de México tratando de penetrar en los 2.500 kilómetros de frontera que existen entre México y los Estados Unidos. Y por eso no existe ninguna otra solución que no sea una solución pactada entre todos los países productores, países en la ruta de tránsito, que en este caso es Centroamérica y un poco los países del Caribe, y los países que son los mercados de la droga, Estados Unidos y Europa. Este es un primer concepto que tiene que quedar bien claro. Pero el segundo concepto a la vez es que el problema del narcotráfico no es, y vean con qué determinación y firmeza lo digo, solo un problema de policía o solo un problema de seguridad. El problema hay que verlo de una manera integral, y si no se ve en una forma integral, la batalla contra el narcotráfico siempre se va a perder. O sea, no es solamente un problema del Comando Sur de los Estados Unidos y ponerse de acuerdo y coordinar las fuerzas públicas. Eso es muy importante y por supuesto que hay que hacerlo. Pero en la lucha contra el narcotráfico a nivel ya nacional, hay que ver la dimensión preventiva del problema, la parte de la fuerza pública de la seguridad y los temas también involucrados de salud pública. ¿Qué quiere decir con la parte preventiva? Con la parte preventiva quiero decir que tan importante como unos exitosos acciones en el ámbito de la lucha policial contra el narcotráfico puede ser a los niveles cantonales construir polideportivos, iluminar unas plazas, organizar a los muchachos y a las muchachas en las escuelas y en los colegios, organizar a los padres,
mover realmente a toda la comunidad para enfrentar directamente a los narcotraficantes que llegan hasta las puertas de la escuela o del colegio a vender la droga. Don Fernando, perdón, viene ahora gobiernos centroamericanos y hablan de la legalización de las drogas. ¿A usted Así qué le es. parece? ¿Está usted de acuerdo? La presidenta Chinchilla ha manifestado que por lo menos escuchar cuál es la propuesta. ¿Es este el camino o será la represión la que funcione contra estos carteles? Que dicho sea de paso, don Rolando Araya nos decía en este mismo programa que los narcotraficantes mexicanos son, los narcotraficantes ticos son Boy Scouts a la par de las mafias organizadas en México. No, así es. Yo he seguido muy de cerca este proceso y el planteamiento del presidente Pérez Molina y lo puedo decir porque tengo una buena relación con el presidente de Guatemala y con su ministro de Seguridad, con Mauricio López, y he estado muy involucrado en todo este proceso a nivel regional como consultor y me he ido desarrollando una buena amistad y una buena relación con ellos. Creo que al final, en la reunión de Honduras, a la que vino incluso el presidente Joe Biden de los Estados Unidos, quedó planteado como propuesta y como solución esta tesis, digamos, un poco intermedia, que yo siento que es la correcta, entre simplemente ver el problema de la lucha contra el narcotráfico como un problema militar o un problema estrictamente de policía, que a veces es un poco la tendencia de los Estados Unidos y sobre todo de la gente del Comando Sur, o la tesis de la legalización, esta solución intermedia, esta posición intermedia que es la que ha asumido la presidenta nuestra, doña Laura Chinchilla, me parece que es la correcta. Esto hay que irlo poco a poco, hay que ir viendo, por ejemplo, estas facetas que tiene toda la parte de prevención, pero la otra parte que es el problema de salud pública, porque ¿quiénes son fundamentalmente las víctimas del narcotráfico? Las personas adictas, los muchachos adictos. Había un estudio del IAFA cuando yo era ministro que hablaba de más de 50,000 personas, 60,000 personas en Costa Rica con problemas serios de adicción, adicciones a las drogas. Bueno, hay que decirlo muy claramente. Esta gente no son criminales, son enfermos, es gente que necesita una política de salud pública para atenderlos, involucrar no solo al IAFA, que es una institución muy importante, pero muy pequeña y con muy pocos recursos. Son víctimas, ellos creo que son víctimas. De lo que es el narcotráfico. Son las víctimas. Todos somos víctimas, ¿verdad? Porque esto genera corrupción, genera violencia, genera muchas cosas, pero la parte más débil de todo esto son esos muchachos pegados de la adicción de las drogas. Bueno, pero ahí antes que un problema criminal lo que hay es un problema de salud pública, un problema de inexistencia de clínicas adecuadas, de procesos de recuperación de estos muchachos y de reinserción en la sociedad. Y lo mismo que es un tema que ha comenzado a discutirse muy profundamente, Alberto, y que creo que también hay razón en discutirlo. Y surgió sobre todo por planteamientos de una comisión de expresidentes de América Latina, donde está el expresidente Cardoso de Brasil, el expresidente Gaviria de Colombia, el expresidente Zedillo de México, en que ellos plantean además un tema que también es correcto, porque es lo que dicen las ciencias médicas. No todas las drogas es lo mismo. Esto no se puede ver en blanco y negro. No es lo mismo. Por ejemplo, la marihuana, que las adicciones o el tráfico con cocaína, con heroína y con crack especialmente, que son drogas fuertes, que son drogas duras. Lo peor de todo es el crack. El crack es con la cocaína, con unos procedimientos muy llenos de condiciones poco saludables o poco salubres, se produce una cuestión que genera unas adicciones. Sumamente adictivo. Sumamente adictivo, 2 o 3 veces de consumir crack y un muchacho queda destruido y despedazado para toda la vida. Entonces no es lo mismo eso que agarrar a un muchacho pues con marihuana, son cosas distintas. Que la marihuana es una droga de puerta, ¿verdad? Es una puerta. Bueno, muchos sostienen que es una puerta de entrada a las otras drogas.
Pero lo que se está imponiendo más que esos dos extremos, blanco y negro, o la lucha frontal militar contra el narcotráfico o la legalización, no, es avanzar en un enfoque integral que permita, por una parte, sí, hacer lo que se tiene que hacer desde el punto de vista de la función policial. Ahí yo, por ejemplo, no me cabe la menor duda. Soy un hombre de mano dura, de mano fuerte, lo demostré cuando fui ministro, incautamos 80 toneladas, pusimos orden, destruimos las redes de distribución del narcotráfico, agarramos las bodegas que tenían en el país. Incluso mandaron sicarios. Bueno, claro, incluso nos mandaron unos sicarios a atentar contra la vida, porque habíamos agarrado a aquel famoso Martínez Quinto y a otros grandes narcotraficantes, y yo ahí, incluso brincándome un poco la opinión del fiscal general, los agarré esposados y los mandé para San Andrés, para que ahí los colombianos los agarraran, hicieran con ellos lo que quisieran, un poco con el argumento de que no podíamos en las cárceles nuestras tener a gente tan peligrosa como esos narcotraficantes, jefes, capos colombianos. Entonces, ahí hay que ser muy duro y muy firme, pero si no se ve esta concepción integral y no se asume que el esfuerzo nacional, lo que dije al principio, tiene que ir a las escuelas, a los colegios, a iluminar canchas de deportes, a darle esperanza a los muchachos, a organizar a los muchachos. Por ahí anda mi siguiente pregunta, don Fernando. ¿Está haciendo el gobierno los esfuerzos necesarios para llegarle a los colegiales, a los niños de la escuela, para enfocarnos en esos tres ejes que usted habló, que es preventiva, salud pública, pues involucrar a la comunidad también? ¿Está llegando este gobierno a esos ejes que realmente hay que atacar? Y aprovechar, don Fernando, porque aquí hay algo también importante, la policía, la que usted comandó. Hoy resulta que condenan en Golfito por el robo de una cocaína, pero no aparece la cocaína. Entonces vemos policías metidos en problemas de este tipo, que viene a traer como consecuencia que el costarricense no confía en la fuerza pública. Entonces aquí también tenemos un problema de gobierno, Fernando. No, estoy completamente de acuerdo, y ese tema es un tema medular de la agenda pública. Yo quiero ser muy honesto, porque no decir la verdad de lo que pienso es, digamos, confundir o decir cosas que no van con mi análisis y con mi interpretación de las cosas. Yo pienso que la segunda parte del gobierno del presidente Arias se derrumbó todo lo que se había hecho en materia de lucha contra el narcotráfico. El país sabe que yo renuncié al ministerio y que no terminamos en muy buenas relaciones don Oscar, don Rodrigo Arias y yo, porque teníamos enfoques distintos sobre cómo manejar el tema. Habían venido en esos meses, precisamente febrero, marzo, unos informes de Colombia muy graves sobre 35 citas a Costa Rica en materia de narcotráfico, cuando se localizaron aquellas famosas computadoras en la frontera entre Ecuador y Colombia. Ahí habían 35 citas muy, muy complicadas. Esas citas nos permitieron llegar a una casa en Santa Bárbara de Heredia, aquí misma en la provincia, donde se incautaron $500,000, que era un dinero fácil ahí que habían dejado los narcotraficantes y las FARC para en fin, gastos menores, ¿verdad? Se pudo detectar también que existió una casa de seguridad de las FARC en Costa Rica. Eso estaba ahí en esas citas, allá por el lado de Coronado. Bueno, ya no estaba cuando nosotros entramos al gobierno, pero existió una casa de seguridad, incluso como una especie de lugar de descanso. Este Martínez Quinto, que era un guerrillero y un tipo terrible en Colombia, lo habían tenido ahí, en fin, descansando, y después le pusieron como misión controlar toda la flota pesquera en el Pacífico. Y bueno, ahí nos dimos dos tesis distintas, porque yo era de la posición que había que llegar a la investigación hasta final y hasta las últimas consecuencias, y pues el presidente y su ministro de la presidencia no me respaldaron y yo salí del gobierno. Eso son cosas que pasan. Yo no entro a discutir ese asunto. Yo estaba preparado
cuando no me puse de acuerdo con el presidente, pues me fui y ya está, eso es lo que uno tiene que hacer como ministro. Pero sí siento que ahí se derrumbó en los siguientes 2 años. Se trabajó después el tema tratando de darle esta visión integral, y se logró un buen documento en la propuesta de gobierno de doña Laura Chinchilla en las últimas elecciones, y doña Laura estuvo totalmente de acuerdo con estas posiciones, pero después vino ahí también, a mi juicio, un grave error, que fue el nombramiento del señor Tijerino como ministro, y eso fue realmente una catástrofe nacional. Nunca ha estado peor el Ministerio de Seguridad Pública. Inclusive ahora que está este ministro, con los errores que ha cometido. Y yo siento, sin embargo, que con Mario Zamora, y que después de la crisis que generó el señor Tijerino, que lo generó fundamentalmente con lo de Calero, ¿verdad? Porque llegó un momento que aquello fue el ridículo, la manera en que reaccionó la fuerza pública a la invasión nicaragüense del ejército sandinista. No sé cuántos se acordarán, pero yo por lo menos fui de los que dije que eso nos hacía un daño enorme, ¿verdad? Porque mandamos ahí una madrugada 75, 80 policías a Calero, y los mandamos en la mañana, y todo un show de televisión, y en la tarde los devolvimos porque los habían picado unos zancudos, y al día siguiente en la mañana se metió el ejército sandinista, bajó la bandera de Costa Rica y tomaron Calero. O sea, una cosa absolutamente ridícula. Si uno manda a 75 policías a defender una posición fronteriza, pues los manda a defender una posición fronteriza. Y si es del caso, los comandantes de la fuerza pública y el mismo ministro se ponen al frente de un operativo de esa naturaleza. Bueno, don Alberto, vamos a hacer un paréntesis para unos comerciales y ya retornamos inmediatamente. Muy cerca de su casa está su centro comercial La Ribera, con los comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. Les hago una invitación para que conozcan nuestras instalaciones de gimnasia artística aquí en Belén. Contamos con un gimnasio totalmente equipado, donde ofrecemos cursos para niños de todas las edades, desde los 3 meses hasta adultos. Está dirigido para niños y niñas. Tenemos cursos todos los días, de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados al costado este del Polideportivo de Belén. Nosotros como empresa nos especializamos en fabricar muebles a la medida y al gusto del cliente. Tenemos línea de sillería, muebles en madera, melamina, muebles en metal, panelería. Tenemos más de 30 años especializándonos en la ergonomía y belleza de su oficina, con muy buenos precios y grandes descuentos. Estamos ubicados en Paseo Colón, contiguo al Centro Colón. Y tenemos las oficinas y fábrica en San Antonio de Belén, de la antigua Comanía, 50 metros norte. Nuestros teléfonos 2293-6317 o 2255-1623. Amigos, retornamos. Estamos en el Florence TV esta noche con don Fernando Berrocal. Agradecemos la sintonía que tienen para con este programa y les recordamos que este será el último en este día, en este horario del día lunes, porque pasaremos, Fernando, a los días viernes de 6 a 7. Viernes de 6 a 7, sí señor. Bueno, antes de una consulta que tiene don Fernando, que nuestros amigos nos están haciendo en Facebook, vamos a terminar con la idea que tenía don Fernando con respecto a la pregunta anterior, y después vamos a entrarle a los temas políticos. El ambiente político en este país, yo sé que lo de seguridad es un tema de lujo con don Fernando, pero también queremos escuchar cuál es
su posición política con respecto a la visita de don José María Figueres y otros tantos temas, como por ejemplo que el alcalde de Cartago le dijo a la señora presidenta el día de hoy que era un ángel. Bueno, de eso y más vamos a hablar, pero primero vamos con el tema que teníamos. Yo solamente quería terminar de que lamentablemente para Costa Rica yo siento que en materia de seguridad se perdieron 3 años, pero a la vez creo que con la designación de Mario Zamora y de Celso Gamboa las cosas han comenzado a mejorar y lo digo sinceramente, creo que ya se ven más policías en la calle. Y don Celso es muy valiente, don Fernando. Sí, yo tengo muy una valiente. altísima opinión, especialmente de Celso Gamboa. Él viene del Ministerio Público, fue fiscal en Limón, hizo un gran trabajo en Limón, y Mario hizo un excelente trabajo en la Dirección General de Migración. Son jóvenes y por supuesto que no digo que no puedan cometer errores, pero uno siente como que nuevamente hay un factor de estabilidad en el Ministerio de Seguridad. Ahora, eso no es suficiente. Lo que yo sigo hablando es que hay que generar un acuerdo nacional sobre este tema entre los 3 poderes del Estado, entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, entre todos los partidos políticos, que hay que despolitizar el tema de la seguridad y llegar a un acuerdo que nos permita tener las leyes que necesita el país, el número de policías que necesita el país, los recursos para llegar a 20, 25 mil policías, que es lo que necesita Costa Rica, los recursos para tener una buena escuela de policía, para poder profesionalizar la policía, en fin, los temas que de verdad hay que resolver y que solo se van a resolver mediante un acuerdo nacional, que no es algo que de este gobierno o de tal partido político, sino que todos participemos. Hoy precisamente en la Asamblea Legislativa hubo una reunión muy importante convocada por Juan Carlos Mendoza, el presidente, estuvo ahí el magistrado presidente de la Sala Tercera, estuvo el fiscal general, estuvo el director de la OIJ, el subdirector de la OIJ, la defensora pública, y bueno, y se hizo un buen ejercicio. Lamentablemente, igual a como digo que las cosas se han mejorado, no sé por qué inexcusablemente ni Mario Zamora ni París, el ministro de Justicia, estuvieron cuando ellos deberían estar ahí. Que lo convoque Juan Carlos Mendoza del PAC, es el presidente de la Asamblea Legislativa, no tiene mayor importancia. Ahí estaba don Luis Fishman de la Unidad, estaba Danilo Cubedo del Movimiento Libertario, estaba Ani Sabolido, diputada de Liberación Nacional, Carmen Muñoz, diputada del PAC, en fin, hay que buscar la manera de articular un acuerdo nacional, despolitizar el tema y trabajar los 2 años que faltan antes de las próximas elecciones para que el gobierno que llegue, el que gane las elecciones, de verdad sí encuentre las condiciones de un Ministerio de Seguridad Pública y de unas leyes y de una coordinación interinstitucional en el plano nacional y a nivel transnacional que permita dar con mayor nivel de eficiencia la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Don Fernando, una pregunta que ha surgido intensamente es el asunto de la percepción de la seguridad. En la calle se siente que hay mucha inseguridad, mucho problema, mucho asalto y sobre todo una impunidad galopante. ¿Cómo podemos combatir esa impunidad galopante? Un oficial, y me pongo yo en el caso del oficial, detiene un tipo, lo lleva a los tribunales y no ha terminado de salir del edificio y ya el tipo anda afuera. Y todo el esfuerzo y el costo enorme de presentarlo ante la justicia. Bueno, ese mismo tema que usted plantea, mi muy estimado tocayo Fernando. Para servirle. Lo traté yo hoy en esta reunión, precisamente en la Asamblea Legislativa, que es la ausencia de una jurisdicción de delitos menores. Porque desde el anterior fiscal general, don Francisco Dalanés, él con sus criterios, yo me opuse, pero él con sus propios criterios, dijo que había un límite de 500,000 colones, o sea, de $1,000, y que no tenía sentido la persecución criminal con delitos de menos de $1,000, o sea, de menos de 500,000 colones, y entonces que había que concentrarse
digamos, en la criminalidad organizada, en los grandes delitos, en las grandes violaciones al Código Penal. Bueno, yo me opuse, pero perdí esa batalla, y además no la podía ganar porque es una facultad discrecional del fiscal general decidir en qué actúan los fiscales y en qué no actúan. Y ese criterio sigue todavía vigente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese delito menor de 500.000 colones es el mayor delito que surge en todo el país. Porque eso es a la señora que le roban los aretes, o le quitan la cadena, o el celular, o le roban el celular, o rompen una ventana en una pulpería o en un abasto y se roban unos licores. Y bueno, y entonces lo que más descorazona a la gente, especial, no en los grandes centros urbanos, pero especialmente en los cantones, en donde la gente, pues ahí están los parques alrededor de la iglesia y va a misa y toda esta cosa, es que al delincuente el pequeño delincuente ese que agarraron ayer, robándole una señora, o dando un carterazo, robándole los aretes, al día siguiente lo encuentra ahí muerto de risa, sentado en un pollo del parque viendo a ver qué nuevo delito comete. Y don Fernando, casos de pasados por los tribunales 60, veces. 70 veces. Bueno, eso no puede ser, eso es una falla enorme del sistema judicial. Por eso digo que a lo mejor el problema no es solamente de policía, sí. O seguramente la policía cumple, va, detiene al tipo y los fiscales no lo procesan. O peor aún, una cosa que vengo yo peleando, y hoy lo volví a decir en esta reunión de la Asamblea Legislativa, de esas reformas puntuales, pero totalmente necesarias que necesita el Código Procesal Penal, que es eliminar la facultad discrecional de los jueces en cuanto a la medida cautelar, cuando lo que está de por medio es narcotráfico. Es decir, siempre que el tema sea narcotráfico o un delito mayor, la medida cautelar siempre tiene que ser prisión preventiva. Porque el ridículo que ha pasado... No, casa por cárcel, padre. Don Fernando, le están dando... Los ponen a firmar. Sí, o los mandan con una palmadita en la espalda. Entonces, vaya, pórtese bien. Y eso sí lo tiene que prometer, ¿va? Sí, y venga a firmar cada 15 días. El colmo que hemos tenido es narcotraficantes que se cogen en una lancha en la zona sur, los llevan a los tribunales allá en la zona sur del país, y el juez les dice, mire, venga a firmar cada 15 días, y son colombianos. Y pues esa gente se va del país. Bueno, esa serie de pequeñas reformas hay que hacerlas. Y yo por eso, y todo el mundo sabe que, en fin, yo soy liberacionista, pero quiero felicitar públicamente a don Juan Carlos Mendoza, presidente de la Asamblea Legislativa, porque hoy convocó una reunión y dijo, hagamos un alto en el camino, hagamos un inventario de todas estas reformas que hay que hacer y propongámonos todos hacerlas en los próximos 2 años. Bueno, si esto se hiciera, mire, sería una maravilla para Costa Rica la forma en que podrían resolverse una gran cantidad de problemas y enfrentarse con más capacidad, más eficiencia, más certeza, pues las funciones de la fuerza pública y la capacidad de combatir no solo el narcotráfico, esta pequeña criminalidad que es lo que tiene, pues lo que más disturba a la gente en el interior del país. Bueno, ya hablamos un poco de la materia de seguridad, que don Fernando Berrocal es experto, ya hablamos un poco de narcotráfico, y le recordamos a usted, amigo o amiga que nos está escuchando y viendo, que usted también puede ser parte de este programa. Le invitamos a dejar sus comentarios en el Facebook de Belén Digital, y nosotros con mucho gusto aquí le vamos a hacer lectura. Ahora, Alberto, para continuar con la segunda parte de este programa, vamos a hablar un poco de política, porque si bien no mal recuerdo, don Fernando Berrocal fue precandidato por el Partido Liberación Nacional cuando Laura Chinchilla y Johnny Araya estaban también como precandidatos. Entonces Así vamos es. a echarle esos temas políticos. Y yo creo que es importante, don Fernando, tocar esto porque hay una corriente para tratar de eliminar la convención abierta en el Partido Liberación Nacional y que el candidato don Rodrigo Arias sea proclamado por aclamación, ¿verdad? Es su partido. Esto ha traído voces donde lo ven a usted, un socialdemócrata de la línea de don Luis Alberto Monge, de don Daniel Oduber, de don Pepe Figueres, esos grandes liberacionistas que formaron este país como la figura ideal para encabezar una gran coalición. ¿Estaría don Fernando Berrocal, hipotéticamente, si se da el caso,
de enfrentar a su propio partido si se llegara a dar esta imposición de un candidato como lo quiere abiertamente, lo ha dicho el señor alcalde de la provincia de Heredia, don José Manuel Ulate? No hagamos convención, que sea don Rodrigo. Bueno, yo pensaba hasta hace unos días que volví a leer comentarios en ese sentido, que esa locura que había propuesto el alcalde Ulate de Heredia había sido totalmente descartada, pero para sorpresa mía me encuentro que en las últimas semanas y días de nuevo el grupo de la tendencia de don Rodrigo Arias está hablando de que no hay una convención abierta en Liberación Nacional, de que sea una convención cerrada que ojalá se realice este año en octubre, en noviembre, y que tengamos candidato ahí por una asamblea plenaria totalmente dócil a los hermanos Arias, que es la actual asamblea plenaria, que simplemente aplauda y ratifique a don Rodrigo. Si lograran eso, estarían enterrando al Partido de Liberación Nacional. De ahí no se levanta nunca más Liberación Nacional, nunca más. Ellos tienen posiblemente un cierto dominio del aparato, del partido, no mucho, lo han ido perdiendo. Pero, perdón, don Fernando, ahí difiero con usted. Ellos manejan el aparato, bueno, pero no a la gente. El público y el país tienen criterios diferentes. Es que son dos cosas distintas. Sí, son dos cosas Una cosa es el pueblo liberacionista, la emoción liberacionista que está en todo el país, que viene de Figueres, de Oduber, de Luis Alberto, en fin, toda esa emoción socialdemócrata del Partido de Liberación Nacional, que se ha transmitido por generaciones, de padres a hijos, y que es una realidad nacional, ¿verdad? Eso es una realidad nacional. Vea usted que incluso con estas locuras que plantea el alcalde Ulate y la cúpula que rodea a Rodrigo Arias de hacer una convención cerrada, aún así, cuando le preguntan a la gente en las encuestas, bueno, ¿a cuál partido político usted pertenece?, se ha bajado, porque antes era siempre el 35%, ahora andamos entre el 27 y el 25%. Las cosas deben andar muy mal para que un 10% se haya disminuido en fortaleza, en capacidad, Liberación Nacional. Sin embargo, sigue siendo Liberación Nacional la primera fuerza política de Costa Rica, eso es así. Pero esta chifladura de una convención cerrada y de imponer la candidatura de Rodrigo Arias a como dé lugar, eso no va a pasar. Eso se lo aseguro yo, Alberto, eso no va a pasar. Bueno, hay fuerzas. No va a pasar la reelección y pasó. Bueno, pasó por una decisión de la Sala Cuarta. Es que esto es una cosa mucho más, es un golpe mucho más fuerte a la vida misma del partido. Yo pienso que por lo menos mi posición es clara, es abierta, es contundentemente opuesta a esto. Estoy seguro que Johnny Araya, que seguramente será otro de los precandidatos, el alcalde de San José, se opondrá, y me imagino que Antonio Álvarez de Santi, pues que también anda haciendo sus spots de televisión, pues también se opondrán. Yo creo que, y además ahora viene el tema de José María Figueres, que levanta pues una serie de expectativas en uno o en otro sentido en Liberación Nacional. Mi posición es que el panorama político al interior de Liberación Nacional va a comenzar a definirse a partir de mayo de este año, no antes. Las cosas están demasiado fluidas. Hay un sentimiento, yo mismo le quiero decir, Alberto, desde hace muchos meses que exdiputados, exministros, gente de la base del Partido de Liberación Nacional hemos venido conversando, y yo confieso que he estado recorriendo el país en todas las direcciones, pero yo mismo me he impuesto respetar los primeros 2 años de doña Laura. Me parece que esto es lo que había que hacer, darle un espacio a la presidenta Chinchilla de por lo menos 2 años, para que armara, echara a andar sus políticas de gobierno y su perfil como gobernante. Después de mayo, detener eso ya va a ser imposible. Habrá que ver qué pasa.
Yo mismo tomaré una decisión en el mes de mayo si presento mi nombre, y cuando lo haga lo voy a hacer de frente, porque lo que no se vale es como don Rodrigo Arias, que dice que no, ahora dice que no está, cuando todo el mundo sabe que desde antes de que entregara el Ministerio de la Presidencia en el anterior gobierno estaba ya lanzado su campaña y fue a la Casa Presidencial y marcó cancha y hizo reuniones y se lanzó, y ahora mismo ha hecho 2 campañas en televisión. Eso es un tema, Fernando, don Fernando, si me permite la interrupción. ¿Usted cree que esas campañas premeditadas o un poco tempranas han afectado el gobierno de Laura Chinchilla? Recordamos el caso de Rodrigo Arias, ahora tenemos el caso Figueres, que también llegó, como usted lo dijo, a hacer un burumbum, y también por ahí tenemos a Johnny Araya haciendo campañas de la municipalidad, y el mismo Antonio Álvarez de Santi con sus microprogramas. Estas campañas tan tempraneras, ¿habrán afectado de alguna forma al gobierno? Bueno, en Costa Rica, como siempre se dice, hay 2 pasiones, ¿verdad? La política y el fútbol, ¿verdad? Y todo el mundo habla o de política o de fútbol, ¿verdad? A propósito ahora de las broncas entre liguistas y heredianos y saprissa, y ese es el gran tema, o si no, si sos liberacionista o antiliberacionista o libertario del PAC, ese es el gran tema. Pero a mí sí me parece que ha sido muy inconsecuente don Rodrigo Arias en plantear su campaña desde hace 2 años y pico. También quiero decir que me parece muy inconsecuente Álvarez de Santi pagando una campaña multimillonaria en la televisión. Un día de estos alguien hizo un cálculo y es casi $1 millón lo que se ha gastado en cuñas de televisión, lo cual es una forma, bueno, como se hacía al estilo de don Abel Pacheco, ¿verdad? Haciendo cuñas y comentarios, solamente que don Abel era por cuenta del canal, de Canal 7 o de Canal 6, mientras que Álvarez de Santi pues paga las cuñas en los canales, y eso es una fortuna lo que cuenta. Y luego el alcalde de San José, que debo decir que tengo por él una gran simpatía, que tenemos muchas coincidencias en los planteamientos socialdemócratas, y que tenemos pues, en fin, muchas razones para ver las cosas en una perspectiva pues digamos convergente en muchos aspectos, pero yo pienso que a don Johnny Araya en esta oportunidad, cosa que no pasó la vez pasada, sí tendrá que tomar una decisión, y lo digo abiertamente. Si don Johnny quiere ser candidato, pues tiene que renunciar a la municipalidad, porque lo que no se vale es ser alcalde de San José, que es una municipalidad poderosísima, con un presupuesto enorme, casi más grande que el Ministerio de Obras Públicas, el presupuesto de la Municipalidad de San José, con una agenda para hacer obras, lo cual le da a él una ventaja comparativa, y pienso que él tendrá que decidir si se queda en la alcaldía, que pienso que es un buen alcalde, que San José está cambiando y se está modernizando, y comparto todo su proyecto de hacer en Costa Rica los Juegos Centroamericanos, y que esa inversión es importante y necesaria para el país, pero que decida si quiere ser alcalde o quiere ser precandidato. Y luego pues la gran incógnita que se resolverá también en las próximas semanas, si don José María Figueres simplemente está en un movimiento nacional de buscar una propuesta país, que pienso que José María le haría un gran favor a Costa Rica, aglutinando y poniendo en blanco y negro una serie de ideas para sacar adelante a Costa Rica, y es parte de la tesis en la que yo mismo estoy, que busquemos acuerdos nacionales, que generemos un consenso que permita avanzar a Costa Rica despolitizando algunos temas. Concretamente hemos hablado hoy del tema de seguridad, que no tiene por qué estar en la pelea política, simplemente es un tema de unidad nacional frente al narcotráfico y frente a la criminalidad, pero también don José María tendrá que resolver si se presenta o no a la convención. En todo caso, va a haber pelea en Liberación Nacional, va a haber pelea dura en Liberación Nacional. El pueblo liberacionista está inconforme con la cúpula actual de Liberación Nacional, y esas cosas se van a manifestar. Y además es legítimo y necesario que así sea. Don Fernando, Liberación Nacional, bueno, te confieso que yo soy liberacionista también, de hecho fui presidente de la Juventud Liberacionista, Alberto también, acá en San Antonio de Belén, Alberto en Flores,
Y participamos en seminarios en la Catalina de formación intensos y fuertes. ¿Qué falta le hace a Liberación a aquel centro de estudios de San Ramón que fundó justamente don Pepe Figueres? ¿Qué opina usted de eso? No, así es. Liberación Nacional dejó de ser lo que era desde que se cerró la escuela de la Catalina, allá arriba en las montañas de Heredia. Ahí íbamos todos jóvenes universitarios o jóvenes de las provincias, y se cuestionaban muchas cosas. Claro, íbamos a escuchar a Figueres, a escuchar a Daniel Udubera, a Luis Alberto Monge, a Alfonso Carro, a formarnos en las ideas de la socialdemocracia, a generar en nosotros un espíritu revolucionario, porque eso era Liberación Nacional, democrático palabra, sí. Y revolucionario, eso era. Me recuerdo qué lindo que decíamos, nosotros vamos a hacer en democracia y en libertad lo que otras paradigmas que estaban en discusión en ese entonces, el comunismo y qué sé yo, pues dicen que van a hacer en dictadura. Nosotros lo vamos a hacer en democracia, en libertad, pero todo ese espíritu reformista, socialdemócrata. Y bueno, Liberación Nacional lo ha perdido, eso hay que decirlo, y a mí me duele en el alma, porque yo soy hijo de esa escuela de Liberación Nacional. Y don Fernando, tal vez también un poco se han perdido aquellos objetivos, porque se han logrado muchos objetivos también. Mucho se ha logrado, la obra de Liberación Nacional es muy grande, es muy importante. Yo pienso, y tengo una idea, tengo una tesis que siempre la defiendo y que no siempre la comparte la gente, pero hay como dos grandes pilares, ¿verdad? La reforma social del doctor Calderón Guardia en los años 40 y la gran reforma de don Pepe Figueres y que se respetaron las... Y eso convergió, y sobre ese desarrollo entre socialdemócratas y socialcristianos hicimos una Costa Rica diferente, sui generis. El país, por ejemplo, por la gran decisión de don Pepe, abolió las Fuerzas Armadas, el Ejército, y entonces se concentró esos recursos en educación, en salud. Bueno, en el 48 había 4 o 5 colegios de secundaria en este país. El país, desde que dejó de gastar en armas y en ejército, se llenó todos los cantones de este país de escuelas, de colegios, con la universalización de la seguridad social, y hay que recordar la gran labor del doctor Guido Miranda. Los hospitales, las clínicas periféricas llegaron a todos los cantones del país. Y bueno, ahí se construyó una gran Costa Rica, y los costarricenses tenemos que seguir estando muy orgullosos de lo que somos como país. Don Fernando, lo que pasa es que se pierde de identidad, se pierde un poco la sensación, porque no se aleja usted un poco y ve el país desde otro ángulo. O sea, si usted se pone a ver otros países y analiza Costa Rica, somos de verdad un país bendito. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo desde que salí del Ministerio de Seguridad he tenido, por razones de trabajo, consultorías que me han dado. Siempre tuve una muy buena relación con Naciones Unidas y gracias a Dios no me ha faltado trabajo. Hay que recorrer América Latina para ver las realidades de la pobreza en América Latina. Por ejemplo, en este país hay electricidad en todo el país. Y eso lo asume uno. Como que así es. No, como que así es. Y en otros lugares si yo le dijera, por ejemplo, que he estado yendo mucho a Guatemala y que tiene un faltante de 40% de energía eléctrica, o sea, que toda la capacidad de producción de energía de Guatemala solo es el 60%, que hay zonas ahí mismo en Ciudad de Guatemala donde no hay luz, capacidad eléctrica, cuando usted, un país que está aquí a la par, cuando aquí usted hay electricidad en todo el país. Hay teléfonos públicos, y ahora, bueno, gracias a Dios, la reforma de los celulares llegó tarde, pero bueno, hay teléfonos. El ICE hizo una obra extraordinaria de teléfonos en todo el territorio nacional. La educación en Costa Rica, con todas las fallas que puedan establecerse, claro, también hay que poner el dedo en la llaga. Hoy me entero, lo dice la defensora pública en esta reunión de la Asamblea Legislativa, que hay 350,000 muchachitos y jóvenes, niños, que abandonan la educación formal en Costa Rica. Bueno, eso es una catástrofe. Es decir, ahí significa que el país creció, que se desarrolló, pero que
En los últimos años nos hemos enclochado, nos hemos enredado, nos hemos quedado ahí, y siento que el país necesita como un tercer gran empuje, como una salida, y cuidado que esa crisis no se está gestando en el país y que va a venir de una explosión popular. Vea usted que la gente está inconforme en Liberación, pero inconforme en el PAC, inconforme en la Unidad Social. Hay gente buscando nuevas alternativas políticas. Los partidos ya no logran controlar a sus seguidores de la forma que era antes. El país está en una ebullición. A eso ayuda mucho cosas como esta, medios como este. Ahora se discute, se confronta. La gran revolución de las comunicaciones y de la informática hace que la gente esté más activa, pensando, chispa, detrás de todas las cosas que pasan en el país. Y cualquier asunto inmediatamente se conoce en todo el país. Cualquier asunto inmediatamente se conoce en todo el país, y la actitud crítica de la gente, y eso es lo que nunca se debe perder, la capacidad crítica, porque es de la crítica de donde salen las grandes soluciones para el país. Amigos, estamos en el Florence TV con don Fernando Berrocal conversando sobre temas políticos. Vamos a ir a un corte y regresamos con la última parte de nuestro programa del día de hoy y temas que se nos están quedando, porque queremos saber la opinión de don Fernando sobre esta campaña que don Rodrigo Arias ha lanzado y ha sido objeto de miles de críticas a través de las redes sociales y de burlas. Y hasta de burlas. Pero siga con nosotros, estamos en belendigital.net y ya regresamos. Muy cerca de su casa está su centro con comercios más especializados en restaurantes, bancarios, supermercado, librería, boutiques, paquetería, tiendas y entretenimiento infantil. Además de servicio en salud como farmacia, clínicas estéticas y dentales y óptica, amplio parqueo y alta seguridad. Visítenos, Centro Comercial La Ribera, 2 kilómetros al oeste del Hotel Marriott en Belén. Teléfono 2239-5005. Les hago una invitación para que conozcan nuestras instalaciones de gimnasia artística aquí en Belén. Contamos con un gimnasio totalmente equipado donde ofrecemos cursos para niños de todas las edades, desde los 3 meses hasta adultos. Está dirigido para niños y niñas. Tenemos cursos todos los días de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados al costado este del Polideportivo de Belén. Nosotros como empresa nos especializamos en fabricar muebles a la medida y al gusto del cliente. Tenemos línea de sillería, muebles en madera, melamina, muebles en metal, panelería. Tenemos especialidad en herrería y oficina, con muy buenos precios y grandes descuentos. Estamos ubicados en Paseo Colón, contiguo al Centro Colón. Y tenemos las oficinas y fábrica en San Antonio de Belén, de la antigua Comanía, 50 metros norte. Nuestros teléfonos 2293-6317 o 2255-1623. Amigos, regresamos. Estamos en el Florence TV esta noche compartiendo con don Fernando Berrocal, amigo de este medio de comunicación, que nos hace el honor de estar con nosotros. Les recordamos que a partir del próximo viernes nuestro horario será de 6 a 7. O sea, ya este es el último programa a esta hora y vamos de 6 a 7 de la noche los días viernes con el Florence TV. Y la revista El Florence, con doctores, abogados, psicólogos que nos van a estar acompañando, secretos de salud, en fin, tenemos toda una variedad los jueves de 6 a 7, a partir de este jueves en 8 días. Así es que el Florence TV sigue creciendo y les damos a ustedes las gracias por sintonizarnos ya en nuestro nuevo horario. Don Fernando, una campaña donde don Rodrigo Arias se defiende del caso del BCIE,
la fiscalía lo absuelve, llamadas telefónicas van, llamadas vienen. En pocas palabras, el costarricense no se tragó el cuento. Pudo ser legal, pero no es moral. Esta campaña se le viene y se le devuelve, y en las redes sociales han caído hasta en el irrespeto, si lo podemos llamar de alguna manera, aunque, como decía mi papá, el que se pone es para que le den, y don Rodrigo se puso. ¿Qué tiene usted que decir de esta campaña donde don Rodrigo Arias prácticamente ha sido ridiculizado, y en cosa de días 9,000 personas solo en la página de Belén Digital se hacen comentarios negativos hacia esa campaña? Bueno, yo lo que tengo que decir es que un gran error de don Rodrigo Arias haber lanzado esos cortos, eso se lo debían haber dicho sus asesores. En primer lugar, porque el asunto del Ministerio Público no está todavía resuelto. La jueza lo devolvió al Ministerio Público, y por otra parte hay un recurso de inconstitucionalidad para que se declare, y eso tendrá que resolverlo la Sala Cuarta, que la cláusula esa de confidencialidad o la cláusula secreta por la cual el Banco Centroamericano de Integración no entregó las contabilidades y los informes al Ministerio Público, o sea, a la Fiscalía General, es inconstitucional. Ya hay un recurso presentado y sobre eso ha informado la prensa, o sea que el caso sigue abierto. Entonces fue un grandísimo error. Yo, por supuesto, bajo ninguna circunstancia puedo compartir una campaña de reacción tan dura como la que se dio. Yo la he visto, me duele, en fin, de alguna forma conozco a don Rodrigo Arias desde que éramos compañeros en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Derecho, y además pues fuimos compañeros 2 años en el gobierno del presidente Arias, en el gabinete, y a mí me duele esa campaña y esa reacción. ¿Pero por qué el pueblo reacciona así? O sea, algo le están cobrando. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo lo que creo, y lo dije hace más de un año, es que esa candidatura no iba para ninguna parte. Yo eso lo tengo totalmente claro. El candidato de Liberación Nacional, y óigame lo que estoy diciendo, no será Rodrigo Arias. Eso a menos que logren una imposición en la asamblea plenaria, adelantar la convención, hacer que lo elija esta asamblea plenaria sin elecciones cantonales, distritales, sin una convención abierta, pero si logran mover y manipular y controlar la maquinaria del partido de esa forma, o sea, una maquinaria, porque otra cosa es el pueblo liberacionista. Ese es el fin de Liberación Nacional, eso sí no se lo aguanta nadie. Eso será el entierro más grande de primera para el Partido Liberación Nacional, y no creo que los asesores de don Rodrigo Arias y la gente que le dice estas cosas y se las mete en la cabeza estén tan chiflados como para pensar que seguir ese camino, cuando Liberación Nacional pues son 60 años de obra, de servicio al país, de los gobiernos de Figueres, de Oduber, de Luis Alberto, en fin, hay mucha cosa que defender, y también mucha cosa en la cual diferenciarse y criticar, porque la verdad es que un partido político y la militancia hay que entenderla con sentido crítico, no solamente con estar ahí diciéndole que sí, que sí, que sí, que sí, digamos, a la figura predominante. Eso no es vivir en libertad y vivir en democracia. A mí en la Catalina, lo que hablábamos antes, me enseñaron a ser crítico, a tener pensamiento propio dentro de una corriente que se llama la socialdemocracia. Y de tal manera que yo lo que adelanto y vaticino es una gran pelea política en Liberación Nacional, y de esa pelea política a mí no me cabe la menor duda que Rodrigo Arias no saldrá victorioso como candidato de Liberación Nacional. Don Fernando, aquí hay un tema que no quiero dejar de tocar antes de terminar este programa, es que hemos visto que la Asamblea Legislativa a veces como que está trabada. Hemos visto que la Sala Cuarta se trae abajo proyectos importantes de ley ya aprobados. Y hemos visto que el Estado es como un monstruo de 8 manos, si se quiere decir. Y a veces se ahoga toda esta burocracia en burocracia. ¿Es necesario, don Fernando, una reforma al Estado? ¿Es necesaria
inclusive una nueva constitución para destrabar todo esto que a veces uno siente impotencia de que las cosas no se dan como deberían ser. Totalmente de acuerdo, e incluso sé que hay un grupo aquí de muchachos de la juventud de Belén, de todas las tendencias políticas, que en distintos seminarios han planteado la necesidad de una nueva constitución política. El problema que tiene convocar a una nueva constitución política, y yo en principio no me opongo, pero si uno analiza la historia, digamos, las dos grandes constituciones, la constitución de 1871, pues se da en un momento el golpe de Estado de don Tomás Guardia y don Próspero Fernández, que inaugura en 1800, poco antes fue el golpe, pero a partir de 1871, digamos, un gran periodo constitucional de este país, porque aunque fueron militares, ellos, los que gobernaban eran los liberales, entonces fue la gran constitución liberal de Costa Rica. Luego viene también la constitución de 1949 y el antecedente es la revolución de 1948, que también quebró toda la estructura del Estado y surgió una nueva organización, una nueva estructuración del Estado costarricense. Bueno, yo sí estoy convencido que 60 años después el país necesita una tercera reestructuración del Estado. Pero usted mismo lo ha dicho, don Fernando, han nacido de movimientos civiles muy, muy intensos. Sí, ¿Por claro. qué? Porque los cambios que hay que hacer en Costa Rica no van a salir fácilmente. No, claro, y hay una gran oposición de la burocracia y los intereses creados. Yo vengo, por ejemplo, proponiendo un cambio sin el cual no se va a avanzar en ninguna dirección, que es que hay que cambiar el sistema de elección a los diputados. Es decir, hay que pasar de este sistema de listas por partido, en que se decide a dedo en todos los partidos, porque no fue solamente Óscar Arias, que se vanaglorió de que él había puesto los 20 y tantos diputados de Liberación, perdón, pero también don Otón, ¿verdad?, hizo lo mismo en el Partido Acción Ciudadana, eliminó unos y puso también sus propios diputados. Entonces esta especie de caudillismo, o como Óscar Arias lo llamó, de democracia autoritaria o de dictadura en democracia, esto no puede ser. Es decir, los ciudadanos tenemos derecho a saber quiénes son nuestros diputados, no pueden salir de un conciliábulo de las cúpulas de los partidos políticos. Y por eso pasa lo que está pasando ahorita. Bueno, pasa lo que está pasando, es una asamblea totalmente venida menos. Exacto. Pero si usted sabe quién es el diputado que lo representa por toda esta zona de Belén y los cantones de alrededor, usted pudo haberlo elegido y pudo haber escogido entre 5, 6 o 7 alternativas, ¿verdad? Estoy de acuerdo, dentro del régimen de partidos políticos, si usted es socialdemócrata va a votar por candidatos socialdemócratas, pero candidatos en plural, no que usted le diga, mire, la plancha por Heredia es esta, la plancha por San José es esta, la plancha por Guanacaste es esa. Bueno, ¿y quién decidió quién es esa plancha? Entonces salen unos ilustres desconocidos que se transforman en diputados. Pero si usted efectivamente está obligado a que el ciudadano vaya y vote con una X, la persona escoja pasar de este sistema de planchas cerradas a unas listas abiertas, a nombres concretos, entonces usted, por inteligencia, va a buscar a los mejores ciudadanos, a los mejores profesionales, a la gente que tiene más prestigio en la comunidad, para que los represente, como es en todas partes del mundo. Aquí, pero nosotros seguimos con un sistema arcaico que yo creo que hay que superar. Esa es la primera gran reforma. Y de ahí para adelante hay que hacer reformas en la Sala Cuarta Constitucional, hay que hacer reformas en la Contraloría General de la República, hay que hacer reformas en la Procuraduría General de la República, hay que reformar, todas estas reformas se pueden lograr por mayoría simple, por 29 votos, porque hay otras reformas que sí son constitucionales y esas son más complicadas, requieren de un procedimiento especial de varios años, de varias legislaturas, de una votación calificada en la Asamblea Legislativa. Entonces yo, con un cierto sentido pragmático, lo que digo es que hay que definir esas reformas puntuales que solo requieren 29 diputados y generar alrededor de esas reformas un consenso nacional. Muy bien. Amigos, bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Al igual que el programa de la tarde en Radio Victoria, no nos alcanza el tiempo para hablar de muchísimos temas que
quisiéramos abordar con don Fernando. Pero bueno, vamos a comprometerlo para invitarlo a un nuevo programa. Con el mayor gusto. Con el mayor gusto, Alberto. Usted sabe que cada vez que usted me llama, yo estoy. Y además ya recorrimos juntos una denuncia que nos hicieron en el Tribunal Supremo de Elecciones, que aprovecho para informar públicamente que archivaron el asunto, ¿verdad? Sí, sí. Porque habían acusado a usted como director del Florense y a mí de haber dicho unas declaraciones ahí, y nos llevaron al Tribunal Supremo de Elecciones y ya el asunto fue archivado. Sí, ¿quién sabe? ¿Usted sabe quiénes lo llevaron? Porque eran más adversarios suyos que míos. Sí, sí, sí. Y bueno, la verdad es que con don Fernando siempre es un gusto, como lo he dicho, es un amigo de este medio de comunicación, porque aquí no hay censura, preguntamos lo que debamos preguntar y don Fernando, ustedes lo han visto contestando. La verdad le agradecemos, don Fernando, que haya estado con nosotros. Buenas noches. Con mayor gusto y muchísimas gracias a ustedes, Fernando. Para servirle, toca más bien, muchas gracias por venir. No, y a todos los amigos y amigas de este cantón tan próspero y tan desarrollado como es el cantón de Belén en la provincia de Heredia. Luis, buenas noches, gracias. Muchas gracias, Luis, también. Quiero también, antes de terminar, recordar que esta conversación, esta entrevista, va a estar disponible en YouTube para que usted la pueda ver durante toda la semana, la puede volver a ver cuantas veces desee. No dude en dejar sus comentarios, ya sea en el perfil de belendigital.net o en el perfil del Florense, que también tenemos Facebook. No duden en dejar sus comentarios, es muy valioso saber su opinión, y la verdad es que muchas gracias por la atención el día de hoy. A todos los que nos han escuchado, de verdad, le damos las gracias, que Dios los bendiga. Les recordamos que pasamos nuestro horario a viernes de 6 a 7 de la noche. Viernes de 6 a 7, ya nos confirmó la diputada liberacionista Ciani Villalobos para este próximo programa, que va a ser de este viernes en 8. Y los jueves con el licenciado Juan Rafael Zavala, consultorio jurídico, en la nueva revista, en este canal digital Belén. www.belendigital.net. A todos los que nos han escuchado, muchas gracias. A los que nos han visto, Fernando, gracias por el espacio. Con mucho gusto. En el Facebook, facebook.com/belendigital. Sí, bueno, de verdad, a todos, que Dios los bendiga, buenas noches y nos volvemos a ver el próximo viernes. Buenas noches. Muchas gracias. Belén Digital y Grupo Informativo El Florense presentaron El Florense TV. Esperamos que nuestro programa haya contribuido a la formación de opinión en el seno de la gran familia costarricense. Los invitamos a sintonizarnos el próximo lunes al ser las 8 de la noche por belendigital.net.